Good morning, good evening, all our Buenas friends here. noches, buenos días a todos nuestros amigos aquí. Today, we're going to share with you on the importance of the management of emotions when we talk about getting well again. Hoy voy a compartir con ustedes en la importancia de manejar las emociones para volverse a sentir bien. What is the most dreaded disease? What is the major contributing factor of major illnesses? ¿Cuál es la peor enfermedad? ¿Cuál es el factor que más contribuye a causar estas enfermedades? If you ask healthy people, normally the answer, cancer is the worst. Para la mayoría de la gente, cáncer es la peor. And when you ask normal people, or people with illnesses, they will tell you that, oh, what I'm having is the worst. Y cuando le preguntas a la gente que está enferma, siempre te dicen que lo que ellos tienen es lo peor. Over the past 20 years, we have helped to manage many what we call severe illnesses. Durante los últimos 20 años hemos ayudado a manejar enfermedades muy serias. And today we share with you some of the cases. Y hoy compartimos con ustedes algunos de estos casos. When we ask what is the major contributing factor of major illnesses, different people will give you different opinion. The air you breathe, the food you eat, they'll tell you this. Some of them, they say that, oh, the stress that you feel. Cuando preguntamos cuál es el factor que más influye a las enfermedades, vamos a obtener muchas respuestas. Habrá quien diga que es la comida, habrá quien diga que es el aire que respiramos y algunos a lo mejor mencionan el estrés como un factor. Many people know that these are not good. Cigarette not good, alcohol not good. You know, those fast food are not good. Mucha gente sabe que el alcohol no es bueno, que el cigarro no es bueno, que la comida chatarra no es buena. And many people also, they know that these are not good, that you exercise when the sun is down, like midnight run, midnight practice, or revealing your this, you know, all this bad posture, reading your iPad late in the night. Many people know this is bad. O mucha gente sabe que, por ejemplo, correr en las noches o reconstruir el abdomen o ponerse a leer el iPad en la noche, todas estas cosas no son buenas. But great majority do not understand that mental health is the most important. Pero la gran mayoría no entiende que la salud mental es lo más importante. These are the cases that we hope to share with you. Now, number one is about a man with cancer. Estos son los casos que quiero compartir con ustedes. El número uno es acerca de un hombre con cáncer. How bad was his condition? The doctor said that, okay, sorry, we have tried everything. We did surgery, we did radiotherapy, we did 4 forms of chemotherapy. I'm sorry, you only have 2 to 4 weeks to survive. ¿Qué tan grave era su condición, su enfermedad? Bueno, el doctor le decía, lo lamento, ya hicimos cirugía, ya hemos hecho quimios, ya hemos hecho radiaciones, ya hemos intentado todo. El pronóstico es de 2 a 4 semanas de vida. That was in 2006, no Skype, only Yahoo, no Gmail also. No había Gmail, solamente había Yahoo, no había otra cosa. So we communicated through email. Así que solamente nos podíamos comunicar a través del email, del correo electrónico. He has a large tumor, the size of a volleyball in the abdomen. Tenía un tumor del tamaño de una pelota de voleibol en el abdomen.
And we started to trace back into his history. What's wrong with him? He was so young, he was only 26. Y entonces empezamos a repasar qué era lo que estaba mal en su historia, qué es lo que está mal contigo. Él solamente tenía 26 años. And we found that he concluded in one sentence: I no longer enjoy what I love the most. Y lo que encontramos, como él lo concluyó en una sola oración, ya no disfruto lo que amaba más. So when I told him that, look, the problem started from this. The rule number one, rule number two, rule number three is to get happy, not practicing. Así es que vamos a empezar por esto, le comenté. La primera regla, la segunda regla, la tercera regla es volverte feliz, ser feliz, no practicar y practicar y practicar. He said, you're a very funny person because everybody says I have to practice. I said, don't get me wrong. I'm not saying you don't practice. I'm saying that what is the first priority? The first priority is to make sure that you understand your condition and don't look outside for excuses. Make yourself happy. And then you get into practice happily. Él le contestó, eres una persona muy chistosa porque todo el mundo me dice que debo de practicar y practicar. Y el maestro le dijo, mira, no me entiendas mal. Lo primero que debes de hacer es entender cuál es tu condición y a partir de entender tu condición, ser feliz. Y después practicarás y practicarás. And I remember there's one very long email that he sent to me that he said, today I realized what you were saying, that the moment that I understand the problem and I can make myself happy, he said, everything looks brighter and more colorful. Y de repente recibí un correo que le dijo, una vez que entendí cuál era mi problema y que puedo verlo desde ese lugar y que yo soy el factor del cambio, entonces todo se ve más brillante, todo se ve mejor. The handphone then only allow you to have one alarm a day. I'm sorry? Handphone, the mobile phone then is not something like smartphone now. You can only Okay. key in one alarm a day. El teléfono que tenía él a la mano solamente le permitía tener una alarma al día. So he key in alarm every hourly to remind himself to smile, get happy. Así es que él tecleó una alarma en su teléfono una vez cada hora que le decía, sonríe, sé feliz. Don't get me wrong, he also practiced, and he was practicing 9 to 5. That was his job, he said. Y no me malentiendan, él estaba practicando y practicaba de 9 a 5. Ese era su trabajo, así lo decía él. And don't get him wrong also, he is not practicing level 3, level 4, level 5. He's practicing something very simple. Y tampoco me entiendan mal, no estaba practicando nivel 2, nivel 3, nivel 5. Él estaba practicando algo muy simple. Because he was physically very, very weak. The only thing that I can ask him to do is to do La Chi. Porque físicamente él estaba muy, muy débil. Entonces lo único que le podía pedir es que hiciera la chi, reunir chi. But this La Chi, he did 9 to 5 every day. Pero practicaba la chi de 9 a 5 todos los días. The doctor said he only has 2 to 4 weeks, but he survived and he lived a very happy life until now. El doctor le decía que nada más tenía de 2 a 4 semanas, pero él sobrevivió y vive y aún está vivo, y aún está vivo hasta el día de hoy. He got married and have 2 kids now, and then I've been asking him and chasing him to write a book about his experience.
Se casó y tuvo 2 hijos y ahora lo estoy convenciendo de que escriba un libro en donde narra su experiencia. Because in the past few years, he has helped a few people also to get well again. One of them is with terminal liver cancer, and doctor said, sorry, you only have maximum 1 year. We did the best, maximum 1 year, but he helped the man to recover also. Porque él también en su proceso ha ayudado a otras personas a recuperarse. Una persona que estaba enferma de cáncer en el hígado, que le daban 1 año de vida, y él lo ayudó a salir adelante. So when we talk about cancer, if you look into many findings in modern medicine, you would understand that they now start to recognize that the mental health is extremely important. Así que cuando hablamos del cáncer, ahora la ciencia empieza a reconocer que la salud mental es muy importante. A very famous book by Dr. Carl Simonton, Getting Well Again, written in 1970s, is still a very interesting book. Un libro muy famoso del doctor Simon, escrito en 1960, que se llama Volviendo a estar bien, es todavía un libro muy interesante. In the book, it says all the cancer patients, they have had a prolonged severe episodes of depression 6 to 18 months before the onset of the illness. En los casos de cáncer, dice este doctor, que todos los pacientes han tenido una depresión y que esta acaba siendo la base para su cáncer, que lo detona un tiempo And después. if we were to look into the age group between 28 to 65, you see that this is very, very true. Y si vemos en un grupo que va desde los 40 hasta los 65, veremos que esto es muy real. Cancer treatment, the most important thing is understand the issue, manage the emotions, get yourself happy. En el tratamiento del cáncer, lo más importante es entender los problemas, maneja tus emociones y vuelve a ser feliz. In Chinese medicine, it says that this is a problem of the liver channel. En la medicina china dicen que este es un problema del liver channel, Yes, liver channel. del canal liver. And livers rule in Chinese medicine, two livers there. Livers rule anger and frustration. En la medicina china, el libus regula o maneja el enojo y la frustración. So if you want to get well from cancer, first thing, make yourself happy. Understand the problem. Así es que si quieres sentirte bien, entiende el problema y sé feliz. Hazte feliz a ti mismo. There are many instances that we see patients with cancer or with terminal illnesses. They come and tell you things like, Mr. Ooi, I have forgotten about it. I have forgiven. Hay mucha gente que nos llega a ver con problemas de cáncer, que nos dice, ya me he olvidado de ello, yo ya he perdonado, etcétera. But in many cases, once you poke them through, they realize, oh, they thought they have forgiven. Pero en muchos casos, una vez que le rascas un poquito, te das cuenta que ellos pensaban que habían olvidado. Because they were not really aware of their own condition. Porque realmente no estaban conscientes de su propia condición. We will talk a little bit more later on. Yeah. Now we look at number 2 and Parkinsonism. Hablaremos de esto un poco más adelante. Ahora vamos al caso número 2, que es un problema de Parkinson.
Patients with Parkinsonism, they started with plenty of anger. Los pacientes con Parkinson normalmente tienen mucho enojo. And as the years progressed, they become weak. Anger may not be that much there, but it started from the anger. Y con el paso del tiempo se debilitan mucho. Y quizás el enojo ya no está ahí, pero el origen de la enfermedad está en ese enojo. I have this client who is he must be a very, very good engineer then, who was on 2 types of medication, all at maximum dose. Tengo este cliente, un ingeniero muy exitoso que estaba en 2 tipos de medicamento, ambos al máximo permitido. When I saw him, he's always smiling, very kind, very nice look. But I said that, no, you are a fake. You have plenty of fire inside your livers. Cuando lo vi siempre era un cuate muy amable, muy agradable, pero yo la primera vez que lo vi le dije, no, realmente eres falso. Tú tienes mucho enojo dentro de ti. There were a few sessions where we laugh at each other, yeah, because he realized that yes, that he on the outside he looks good as a senior manager, but he has plenty of anger inside. Y hubo un par de sesiones donde nos reímos mucho uno del otro, porque se dio cuenta que por fuera él era una gente muy agradable, muy apacible, pero por dentro había mucho enojo. There was an instance where he told me that you know that these people, they are so stupid. They ask stupid questions that I find it unbearable. Y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que esta gente es muy estúpida y la verdad hacen muchas preguntas que simplemente no las puedo soportar. And they are graduates from these universities. Y son graduados de universidades muy reconocidas. So I told him, if all of them are as good as you, would you be able to hold your position now as a senior manager? Y le dije, si todos ellos fueran tan buenos como ¿tú crees que podrías tener el puesto que hoy tienes como un director ejecutivo? So he started to change. And over a year, he stopped his medication completely. Así es que empezó a cambiar y después de un año paró sus medicamentos por completo. Every time when his symptoms improved, I said, go back to your doctor. Tell the doctor you want to cut the dose. Don't simply cut it yourself. Cada vez que sus síntomas mejoraban, yo le decía, ve de regreso con tu doctor y que el doctor te autorice a reducir los medicamentos, no lo hagas por ti mismo. There were about 3 or 4 incidences where he went back to the doctor to ask for the reduction of the dose. And every time the doctor told him, nah, that's not possible. That's not possible. Hubo 3 o 4 eventos donde él fue con el doctor y le platicó sus síntomas y le pidió que redujera los medicamentos. Y el doctor lo escuchaba y le decía, no, eso no es posible, esos avances que me estás contando no son posibles. But he insisted. And then, well, he got well after 1 year. Pero finalmente él insistió y después de un año volvió a mejorar su condición de salud. And then the last email that he wrote to me, that's about 2 years ago, he said this, I now see that they actually need my help, not my tantrum. I'm a happy person now. Y ahora, después de la última vez que me escribió un mail hace 2 años, dice, ahora me doy cuenta que la persona alegre realmente es la que me ayudó a salir adelante, no todo lo demás que traía atorado. I've seen quite a number of Parkinsonism, patients with Parkinsonism. All of them, they have immense anger inside them. Most of them, they are my good friends, but I can tell you this, many of them find it very difficult to forget and forgive the anger inside. Veo ahora y he visto a muchos pacientes con Parkinson
Y lo que me da cuenta es que tienen un problema de enojo muy fuerte y que realmente, aunque por fuera son apacibles, no olvidan, no perdonan. Parkinsonism, management of anger is the most important part for those who just started. Para aquellos que tienen un problema de Parkinson, lo más importante es un manejo del enojo. And then I have this guy who has a MS, multiple sclerosis. Y luego también tengo esta persona que tiene esclerosis múltiple And he developed it at the age of 40. y que esta enfermedad la desarrolló a la edad de los 40. So when I met him, we started to talk. And then we started to dig into the history and why he developed this problem. Entonces, cuando lo conocí, empezamos a platicar y fui profundizando en por qué razón tenía él este problema. And eventually he recognized the anger, the frustration, the unhappiness, and he revealed what happened to him during his younger age. Y eventualmente reconoció su frustración, su enojo, su rabia, y fue capaz de ver hacia atrás y qué le había sucedido antes de que contrajera esta enfermedad. His father has a construction business. He grew up in a Middle Eastern country, a war-torn country, together with his father. Su papá es un agente del Medio Oeste, y era un hombre de la construcción muy exitoso, y él creció al lado de su padre. All his siblings, his brothers and sisters, were sent to UK or sent to Switzerland for schooling or whatever. He was the only one that his father kept next to him. Todos sus hermanos y hermanas fueron enviados a Occidente a estudiar, a Europa, etcétera, a estudiar, pero el único que su papá mantuvo a su lado fue a él. And his father was not next to him most of the time because he has a very busy business. Y sin embargo, su papá no estaba cerca de él porque él estaba muy ocupado en su negocio. He had a very strong hatred against his father. Tenía un odio muy profundo en contra de su padre. And after we met here in Penang and then we had a long talk. And then after 14 days, he flew back home. Así que después de que nos vimos en mi ciudad, ahí en Penang, y estuvo 14 días conmigo, él voló de regreso a su país. 3 days later, he sent me an email. I spoke to my father, and the answer is just like what you have told me. Y 3 días después me dijo, hablé con mi papá, hablé con mi padre, y la respuesta es lo que usted me había dicho. He said, that's the first time I ever talked to my father in the last 24 years. Esta es la primera vez que hablo con mi padre en los últimos 24 años. He did not talk to his father after his graduation from the university. No hablo con su padre después de su graduación en la universidad. So he flew to Sweden to see his father, and his father told him that I thought that was the best. Así es que él voló para ver a su padre y platicó con su padre, y su padre le dijo, yo pensé que era lo mejor para ti. So he started to recover very rapidly. Entonces se recuperó muy pronto. Doctor said that he would not live anything like 5 or 6 years. El doctor le había dicho que no iba a vivir más de 5 o 6 años. But after 16 years now, he's still alive and kicking. Pero después de 16 años sigue despierto, muy vivo, And still able to ride a horse with the help of the wife.
es capaz de subirse y montar un caballo con la ayuda de su esposa. So again, this is about the emotions. Así que otra vez, esto es acerca de las emociones. And then I have this woman with rheumatoid arthritis. Y luego tuve esta mujer con artritis reumatoide. So how bad was his rheumatoid arthritis? He could not even hold a glass. All the fingers were crooked. ¿Y qué tan mala era su enfermedad? Pues era a tal nivel que ni siquiera podía sostener un vaso. Todos sus dedos temblaban. He went for a knee replacement surgery. Y fue por una cirugía para restaurar, para cambiar su rodilla. So after finding out everything, the doctor said, okay, you do this, and maybe after 10 years, you have another replacement. Y entonces el doctor, después de hacerle el cambio de la rodilla, le dijo, haz estos ejercicios y quizás en 10 años puedas necesitar otro cambio de rodilla. She was angry and she told the doctor, hey, I've checked on Google, and then the new ones can last for 20, 25 years, but are you giving me something that lasts only 10 years? Y entonces ya le contestó, oiga, ya chequé en Google y resulta que las rodillas que ahora ponen duran 20, 25 años. ¿Por qué me dice que esta nada más me va a durar 10 años? The doctor told her blankly, that look, do you actually expect yourself to live for another 5 or 10 years? Your neck, you can't even move your neck. You're on steroids, you're on so many medicine. You're not able to survive long. Y el doctor abruptamente le dijo, mire, realmente espera que va a vivir más de 5 o 6 años, no puede mover su cuello, vive en esteroides y en otras muchas medicinas, ¿realmente cree que va a vivir mucho tiempo más? So we had long talk again with this patient, and then she told me about everything, how it started. Y entonces tuve otras conversaciones largas con ella y ella me dijo cómo todo empezó. The husband is a typical Chinese. El esposo es el típico chino They run a restaurant that open 364 days in a year. y llevaban un restaurante que había 364 días al año. The son grew up in Holland. El hijo creció en Holanda. The son loves to cook, but can never get along with his father. Al hijo le encantaba cocinar, pero nunca pudo llevarse bien con su papá. Because the son said, I'm a Dutch. I don't work 7 days a week. Porque el hijo le dijo, yo soy holandés, yo no trabajo 7 días a la semana. The father said, you're a Chinese, and this business will be yours when I'm gone. You have to work that way. El padre le dijo, tú eres chino y tú vas a tener que trabajar cuando yo me vaya, así es que debes de aprender a trabajar así. So when the son wants to convey a message to the father, he will say, talk to the mother and say, go and tell your husband. And vice versa. The husband wants to talk to the son, he will say, go and tell your son. Así es que cuando el padre quería hablar con el hijo, le decía a su esposa para que su esposa hablara con el hijo. Y viceversa, cuando el hijo quería hablar con el padre, le decía a su madre para que hablara con su esposo. She was so frustrated, and well, she said, then the problem started. Rigidity, everything comes in. Y entonces dice, ahí empezó todo el problema. Y entonces empezó la rigidez. So we started to talk, and then she started to practice. Y entonces empezamos a hablar y ella empezó a practicar. And guess what? After 2 months, she did not go for knee replacement. Not until now. This happened about 8 years ago. So she need no knee replacement surgery. Así es que adivinen qué, después de 2 meses de práctica, ella finalmente no necesitó
ese cambio de rodilla o ese reemplazo de rodilla. Esto fue ya hace 8 años y ella ya no necesitó ese reemplazo de rodilla. About 4 years ago, she managed to convince the husband to take a holiday break of 2 weeks. And then came to Malaysia and paid me a visit also. Así es que hace 4 años convenció al esposo de que tomaran 15 días de vacaciones y volaron, entre otras cosas, volaron a Malasia a visitar al maestro. She said, I'm no longer the interpreter. I'm no longer there. The interpreter, that means, I got to interpret whatever the husband say to the son. Sí, y ella le dijo al maestro, ya no soy la traductora entre el padre y el hijo. Because the father and son can never understand each other. She has to sweet talk, like this one is talking very badly. She has to tone it down to deliver to the son and vice versa. Porque no podían entenderse entre uno y otro. Entonces, cada vez que recibía el mensaje, tenía que bajarle el mensaje de uno y luego transmitírselo al otro de una manera mucho más agradable. Y ella hacía esa labor de intérprete. Again, we are talking about management of emotions. De nuevo, estamos hablando del manejo de las emociones. The last one is a man with myasthenia gravis. Myasthenia gravis is one very funny illness. El último es una enfermedad, myasthenia gravis. Yeah. Okay. This myasthenia gravis is you lose control of your muscles starting from the head down to the body. Myasthenia gravis, no conozco la traducción, dice que es una enfermedad muy rara en la que pierdes control de los músculos desde la cabeza hacia los pies. Like the first thing, the eyelid would drop, and then everything will just sag down. Que lo primero que sucederá es que los párpados caerán y luego de ahí para abajo todo se irá cayendo, simplemente los músculos dejan de funcionar. I saw this man, it's about 60 or late 50s. Vi este hombre que estaba en sus 50 o 60. So we talk again, and we found out that what's his problem. Así es que hablamos otra vez y hablamos y encontramos cuál era su problema. It is a used car dealers, and he has plenty of stockpile. Era un vendedor de coches usados y tenía mucho inventario, muchos carros acumulados. And it was in 2009, somewhere around then. Then the market was down very badly. Y entonces hubo un problema de una crisis y el mercado se fue para abajo muy mal, de una manera grave. This is a family business. 2 sons. Este es un negocio de la familia, dos hijos. So the family members, all of them says that it is time to sell, cut loss, sell the cars. And then the father, the owner said, all through my life, I have never lost a single cent when I sell my cars. Y entonces los hijos le decían al padre, que era el dueño del negocio, es momento de que tomes tus pérdidas y vendes los coches al precio al que te los compres. Y el papá dijo, no estuvo de acuerdo, él no estaba de acuerdo, él decía que no iba a tomar ninguna pérdida. And he said, 1 year into that, he developed the problem. Y él le dijo que después de 1 año de estar en esta situación, desarrolló este problema. So we talk again, and finally, this man is very smart. After one long talk, the next day, he sent me a message, say I sold my cars.
Así es que este hombre es un hombre muy inteligente. Después de una plática intensa, al día siguiente le escribió un mensaje y le dijo, ya vendí los coches. Because I told him, I said, with the loss of eat every cow you make a lot of money, you're going to eat the same drink, you're going to live the same house, having the same wife, same children, everything the same. The money to you is only a figure. Porque le dije, puedes tomar las pérdidas y sin embargo, tengas el dinero vas a vivir con la misma esposa, con la misma familia. El dinero para ti es solamente una figura, entonces debes de entenderlo como eso nada más. He got well and he need not have to go for the surgery because the doctor told him, since that you're on all the medication and you're deteriorating very fast, the only choice we have to do, we only have to open up you and take out your thymus gland. El doctor le había dicho que tenía que irse a hacerse una cirugía, que el doctor, en su opinión, lo único que tenía que hacer era quitarle la glándula del timo, y sin embargo, después de este tratamiento, él ya no tuvo que hacerse esa cirugía. But he need no surgery. He actually stopped all the medication after 2 months. Pero no necesitó esta cirugía, de hecho paró todos sus medicamentos después de 2 meses. So these are some of the few cases. Así es que estos son algunos de los casos que les quería comentar. Don't get me wrong. No me entiendan mal. Many people call up and said, Mr. Ooi, I heard you are very good. You can cure cancer. You can cure this. You can cure that. Mucha gente me habla o me escribe y me dice, doctor Ooi, usted es muy bueno, puede curar cáncer, puede curar artritis, puede curar otras enfermedades muy graves. And I always tell them that, oh, that's because you only heard about the good stories. You have yet to hear about those bad ones, those people who did not recover. Y siempre les digo, eso es porque ustedes simplemente oyen sobre las buenas historias, pero no oyen las otras historias de We la can gente que no only se tell you cura. what are the good things, what do you practice, we guide you in the practice, but no one can change your mind. Solamente les podemos decir cuáles son las cosas buenas, los podemos guiar en su práctica, pero nadie puede cambiar su mente. If you do not change your mind, it will be very difficult. Si no cambian su mente, va a ser muy difícil. Many patients, they have never looked into wide open blue sky. Muchos pacientes nunca logran ver entre al cielo abierto azul. They have never looked into beautiful scenery. Nunca ven los hermosos paisajes. Not this also. Tampoco ven estos. I always say this. In Chinese medicine, it says that you have to detach and remaining calm, and then qi will flow naturally. En la medicina china dicen que debes de cortar con todos tus apegos y mantenerte en calma y entonces el chi fluirá naturalmente. But what to detach? Pero ¿a qué nos vamos a desapegar? How to settle a problem without knowing its existence? ¿Cómo resolver un problema si no sabemos su existencia? So advertisement now. So, ahora viene el comercial. We are going to run a workshop on how you can make use of extrasensory perception to learn about yourself and the outside world. Así que aquí el maestro precisamente está hablando de un taller que estamos empezando este lunes, martes y jueves, de 7:15 a 8:45, hora de la Ciudad de México, en el que nos va a enseñar precisamente a trabajar con el manejo de las emociones.
Please contact Gran Campo if you're interested. Por favor, contáctenos a Gran Campo. Ya les hemos mandado información, pero mándenos un correo, cualquier cosa. En ese correo les damos más información, o inclusive para los que ya tienen la cuenta de Gran Campo nos pueden depositar, nos mandan la ficha de depósito. Es un gran curso que el maestro Ooi nos ha ofrecido dar a través de Gran Campo, y lo cual nos sentimos muy honrados. We will show you that extrasensory perception is not something like going to the moon. Les enseñaremos que las percepciones extrasensoriales no es algo como irse a la luna. It is something that you possess, and definitely you would be able to learn. Es algo que ustedes ya tienen y que definitivamente van a poder aprender. During our usarlo. talk a few weeks ago, we have a success rate of 100%. En la plática que dimos hace 2 semanas tuvimos un éxito del 100%. Means all of the participants, they agree that, oh yeah, now I realize that I'm angry, I'm sad, I'm this, I'm that. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que sí, se dieron cuenta de que estaban enojados, estaban tristes, estaban deprimidos, traían But enojos atorados. our class then was small, 23 people only. Pero nuestra clase era muy pequeña, con unas cuantas personas. So join us to know more about this. Es que acompáñenos, únense a este curso para que aprendan más sobre este tema de percepciones extrasensoriales. Okay, let me see if there are any questions where we have to answer. Déjenme ver si hay algunas preguntas que pueda yo contestar. I think there's one here, Teacher Roy, that says that if you could please talk about the emotion that causes diabetes. Diabetics is actually not so much of an emotional issue. Diabetics is what we call a problem with the pancreas. La diabetes no es un tema emocional, la diabetes es un problema relacionado con el páncreas. And this is a type 2 diabetes is confirmed as a hereditary problem. Y si es un diabetes tipo 2, es más bien un problema hereditario. Type 1 diabetes is related to infection. Diabetes tipo 1 está relacionado con infección. Diabetes, people with diabetes mellitus, they normally have a lot of worries whereby their metabolic rate is not good. They put on weight very easily. La gente que tiene diabetes mellitus normalmente tiene problemas relacionados con su peso, y su procesamiento es muy malo, y entonces muy fácilmente engordan. Practically, it is not so much of an emotional issue. Pero realmente no es un problema emocional. Okay, one last question. Una última pregunta. Just to clarify one of the questions here. El curso son 3 días, son los 3 días, lunes, martes y jueves. Es el curso, y el costo del curso es por las 3 sesiones. El curso se va a quedar. There are some questions about the course that about the workshop, I'm just trying to clarify. El curso se da los 3 días, las sesiones van a ser grabadas, y a todos los participantes les enviaremos el link para su correo para que lo puedan ver ahí, por si no pudieron conectarse o por si luego las quieren volver a hacer. Okay, I pick one here to answer. Yeah, eczema associated with emotions. El maestro está respondiendo una pregunta, que si el eczema está asociada con las emociones.
Okay, eczema is because of the skin. The skin is part of lungs. In Chinese medicine, you need something to support your lung, and the lung is fragile. Eczema es un problema de la piel que está relacionado con los pulmones y en la medicina tradicional china los pulmones son frágiles, necesita hacer algo para fortalecerlos. Some severe eczema is due to emotional problem. Algunos casos de eczema están relacionados con problemas emocionales. Frustration related to liver wound. Frustración relacionada con el hígado. And the liver energy would overwhelm the pancreatic earth. Y la energía del hígado colapsará el funcionamiento del páncreas. Depriving the metal lung of the support from the pancreatic earth. Y esto lo que hará es que el páncreas no le dará el soporte a los pulmones para que funcionen correctamente. And this one, if you settle the liver, the results can be magical. Y estos problemas relacionados con el hígado se pueden tratar médicamente. Okay, I'm sorry, we cannot entertain too many questions, running out of time. Federico, can you decide what are the questions that we should answer? One last one. One last one, I think that is going Or to we be should very... move to open close. If Yeah? we can just ask one more question, are heart diseases linked to emotions? Oh yes, anger. La pregunta es que si los problemas del corazón están vinculados a las emociones y el maestro dice que sí, que por supuesto, al enojo. And also when we talk about this, we also understand that we have to look into the hardware. That means genetically, some people, they can develop this thing much easier than others. The genes is there. Y también cuando vemos los problemas del corazón, también pueden estar vinculados a problemas de lo que el maestro llama del hardware, es decir, de lo que venimos nosotros, de problemas vinculados a problemas genéticos o hereditarios. And modern medicine tells you this, that the topic on epigenetics will tell you this, that if you don't stimulate the gene responsible for the illness, it will not develop. Pero, por ejemplo, en la rama de la medicina epigenética le dirían que si tú no estimulas ese gen, no desarrollarás ese mal. Okay. Okay. Now, Shall we move to our meditation, Teacher Ooi? say again. Shall we move now to the practice? Yes, yes. Okay. Excellent. Federico and Flavia are very kind people. They say that perhaps we can have a session whereby we try to calm the people in Europe, in Russia, and Ukraine. We try to bring peace to the people there. Le pedimos al maestro Flavia y yo, que si podíamos dedicar una parte y dedicar la práctica de hoy precisamente a tratar de llevar a la gente a que estuviera en paz en Rusia y en Ucrania. So please spotlight Ira. We'll go through a very simple, big open close practice. Así es que Ira, que es una asistente del maestro Ooi, una instructora que le ayuda al maestro Ooi, nos va a guiar por una práctica muy sencilla con este objetivo de lograr la paz en el mundo, lograr la paz en esta zona. Okay, I have spotlighted her. Okay. Can we stop sharing the screen so that we can see her well, Teacher Ooi, Sure. please? Thank you. Okay, ahora podemos ver. Okay, you may sit down.
Ira is very hardworking. She always stand up, not like me. I always sit Es- down. pueden practicar sentados. A Ira siempre le gusta practicar parada. Ella es una mujer muy fuerte, pero si quieren hacer ustedes sentados, siéntense o de pie. Oh, okay. Sit down relaxingly. Siéntense de una forma relajada. Look straight to the front relaxingly. Vean hacia el frente en una forma relajada. Look out from the middle of the brain relaxingly. Vean hacia afuera, desde el centro del cerebro, de una forma relajada. Feel as if you are looking out to the front and the back on top of the head surrounding you. Vean como si estuvieran viendo hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia todo lo que les rodea. Conscious of the surrounding space. Tomen conciencia de su alrededor. Pull in your vision. Lleven su visión al interior Close your eyes gently. y cierren sus ojos tranquilamente. Think of the blue sky. Piensen en el cielo azul, Endless blue sky. el cielo azul infinito. Move the hands up inside the body. Muevan las manos hacia arriba, adentro del cuerpo. Hands passing chest. Las manos pasan frente al pecho, Going into the head. yendo hacia la cabeza, Going through the crown. pasando por la coronilla All the way up to the blue sky. y se van abriendo hacia arriba, hacia el cielo azul. I'm as tall as the sky now. Soy tan alto como el cielo. Lower the arms into straight line. Bajen sus brazos hasta formar una línea recta Close the arms. y cierren sus brazos hacia el frente. Move the hands down inside the body. Muevan sus manos abajo, adentro de su cuerpo. Hands passing abdomen. Las manos pasan por el abdomen, The thighs, knees, legs, and feet. los muslos, las rodillas, las To pantorrillas, the los other pies, side. To the other side of the earth. hasta el otro lado de la tierra. Bring the arms up into straight line. Suban sus brazos por los lados hasta formar una línea recta. Close the arms. Cierren sus brazos. Open up into the ball of chi. Y ábranlos nuevamente para We do formar una bola de open, chi. close. We do open, close, synchronize with our breath. Hacemos abrir, cerrar, sincronizándolo con nuestra respiración. On breathing in, we spread out the arms. Inhalando, abrimos los brazos. On breathing out, we restore the hands. Y exhalando, restauramos nuestras manos y las llevamos a cerrar hacia el frente. Continue on your own. Continúe cada quien.
I am opening up my chest to the whole world. Estoy abriendo mi pecho a todo el mundo. My chest harbors compassion. Mi cuerpo está lleno de compasión. I share my compassion and love with the whole world. Comparto mi compasión y mi amor con todo el mundo. I share my love and compassion with the people in Russia, Ukraine, and the whole of Europe. Comparto mi compasión y mi amor con la gente de Rusia, de Ucrania y de toda Europa. I share my compassion and love with the leaders of Ukraine and Russia. Comparto mi compasión y mi amor con los líderes de Ucrania y de Rusia. Let peace be there. Que la paz esté en ese lugar. We have no anger, no frustration now. No tenemos enojo, no tenemos frustración. Only peace and calmness. Solo paz y tranquilidad. Sweeping all the surrounding qi to its lower dantian. Llevamos todo el chi de nuestro alrededor hacia Dantian bajo. Hands on navel. Ponemos los centros de las palmas sobre el ombligo. Focus inside the body. Nos enfocamos adentro de nuestro cuerpo. Observe the glow inside the body. Observen el flujo adentro de su cuerpo. Put on a happy smile. Pongan una sonrisa feliz. Send the smile to all the cells of the body. Y manden esta sonrisa a todas las células de su cuerpo. Send the smile
to all our friends here. Manden esa sonrisa a todo nuestro grupo, a todos los miembros de este grupo que estamos practicando. Send it to Russia, the whole Europe, Mándenla a Rusia, a toda Europa. let peace be there. Que la paz esté allá. Que haya paz. Relax, relax. Relájense, relájense. We wish all well. Les deseamos a todos que estén bien. Okay, friends. Thank you. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Thanks to you, Teacher Ooi, for this wonderful lesson and for this wonderful practice. Okay, thank you all. Bye-bye. Gotta go now. Goodbye, Teacher Ooi. Bye, Bye-bye. teacher. Thank you very much. Thank you very much, Teacher Ooi. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Paula. John Lincoln. Gracias. Buenas noches. Gracias. Thank you, teacher. Yes, Gracias, yes. Flavia. Paula. Thank you, Gracias, teacher. Federico. Habla. Abrazo. Bye. Ya nomás los perdí. Bye bye. Bendiciones para todos. Y Igualmente, participa en el Rey. curso, va a estar muy interesante, muy padre. Ahí estaremos. Bye bye. Eso, qué gusto de verte, Judith. Gracias. Muy interesante curso. Oye, ¿Es en las tardes el curso? Es de 7:15 a 8:45 en la mañana, pero vamos a grabar la sesión, entonces a quienes quieran se las mandamos a su correo. ok. ¿Qué precio va a tener, perdón? Son 1,200 pesos. Son 3 sesiones. Hola. ¿Qué hay, amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos pagar, ¿Cómo se paga, Federico? Miren, si mandan un correo a Info Gran Campo, ahí le dan los datos. Sí. Ahí le dan los datos de la cuenta a donde nos pueden hacer el depósito o la transferencia. Es una cuenta en Scotiabank. Y ya de ahí nosotros le transferimos al maestro, ¿no? Ok. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto de tenerlos participando con nosotros. Gracias, maestro. Hasta luego. Que tengan una buena noche todos. Qué gusto. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.